Ya estamos en condiciones. Ya podemos empezar, Tomás. Ya podemos empezar, profe. Justo salía a abrir la puerta, pero ya podemos empezar. Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren bien. Y hoy iniciamos el dictado del cuarto trabajo práctico de geología estructural, el cual se titula Diaclasas. Es probable que este práctico lo demos en 2 clases. Voy a hacer lo posible para que sea así. La primera parte y una segunda para el viernes que viene. Entonces, poca teoría voy a dar, ¿no? Pero voy a dar la esencial para desarrollar el trabajo práctico. Entonces, las diaclasas, en realidad, o la fractura, hablemos en general de fracturas primero. Las fracturas son discontinuidades que se producen en las rocas cuando son sometidas a esfuerzos de formación, a esfuerzos, y la deformación es frágil. Entonces, dentro de las fracturas entran las diaclasas y las fallas. Y las diaclasas son discontinuidades planares en las cuales no se evidencian movimientos de cizalla. O sea, cuando digo estos movimientos de cizalla, eso ocurre en las fallas. Entonces, quiere decir que ambos bloques que separa la discontinuidad se desplazan paralelos. Las diaclasas, eso no ocurre. Y las diaclasas rara vez ocurren aisladas.
por lo general ocurren en grupos y frecuentemente esas diaclasas suelen ser sistemáticas. Entonces, cuando digo sistemática estoy hablando de que tienen un cierto orden. Entonces, y las diaclasas sistemáticas son aquellos grupos de diaclasas que son paralelos o subparalelos y están separadas por un espaciado regular. No está bien establecido cuánto tiene que ser espaciado, la magnitud, cuánto tiene que ser una distancia que se mide igual que el espesor, ¿no? El espesor horizontal, o sea, que es la distancia que hay entre los planos de diaclasas perpendiculares a eso. Entonces, pero como le decía, no se sabe bien cuánto es espaciado, pero se acepta que en un afloramiento el espaciado sea de tal manera que esas diaclasas se puedan observar. Y esas diaclasas sistemáticas generalmente pueden ocurrir, por ejemplo, en una capa, en un estrato de roca sedimentaria, o bien pueden involucrar más de uno o atravesar varios estratos. Y esas diaclasas sistemáticas tienen en rocas sedimentarias, ¿no? Tienen la particularidad de ser perpendiculares a las superficies de estratificación. Si uno toma la superficie, podemos hablar de plano estructural. Si el plano estructural está horizontal, esas diaclasas se orientan perpendicularmente a los planos estructurales y la mayor dimensión es paralela al plano estructural, en este caso plano de estratificación. Y las diaclasas no sistemáticas generalmente, bueno, son lo contrario a la sistemática, ¿no? O sea, no son sistemáticas y frecuentemente, y esas diaclasas generalmente conforman planos más irregulares, o planos irregulares, y tienen una distribución también irregular. Y las diaclasas generalmente no son paralelas a las vecinas. Y es común que terminen generalmente terminen en una diaclasa que la está rodeando o alrededor de las diaclasas de la vecindad. O sea que estas diaclasas no son paralelas. Una dentro de una diaclasa no sistemática y esa no es paralela a la vecina o a las aledañas, como ustedes quieran. Entonces, vamos a ponernos adelante. Entonces, las diaclasas sistemáticas entonces están conformadas por grupos de diaclasa que son paralelas o subparalelas, y esas diaclasas conforman una familia, ¿no? Y después tenemos que si en un afloramiento tenemos dos o más familias de diaclasa que se cortan, eso conforman un sistema de diaclasa. Entonces, sistema, no lo confundan con sistemática, ¿no? Entonces, y los sistemas de diaclasas, ¿no? Se clasifican según las relaciones de corte que tienen las familias. Si por ejemplo esa relación de corte es aproximadamente de 90 grados, dos familias, por ejemplo, se dicen que son diaclasas ortogonales. Y si esas diaclasas se cortan con ángulo, formando ángulos diedros que son distintos de 90, generalmente entre 60, algunos dicen de 30 y 60, se llaman diaclasas conjugadas.
muchos dicen que estas diaclasas conjugadas generalmente se forman simultáneamente, ¿no? O sea, como que tienen un origen genético. Y eso no quiere decir los sistemáticos solamente se refiere a relaciones espaciales. Y para hablar de que están genéticamente vinculadas, necesitamos nosotros hacer estudios para ver si son simultáneos o no, ¿no? Relaciones de corte, por ejemplo. Entonces, en las familias de esos sistemas de diaclasa, generalmente hay algunas que tienen gran continuidad, son paralelas, mientras que, y a esas que tienen gran continuidad se las denominan generalmente diaclasas maestras. Y esas diaclasas maestras generalmente tienen diaclasas de menor tamaño, ¿no? Y que se truncan contra las diaclasas maestras. Entonces esas se llaman diaclasas cruzadas. Entonces, acá tenemos distintos tipos de diseños o de relaciones geométricas de esas diaclasas, que los sistemas de diaclasas, o las familias que conforman los sistemas de diaclasa. Entonces, todo esto son perpendiculares y tienen distintas configuraciones. En cambio, estas conjugadas también tienen distintas formas, ¿ven? Pueden atravesar, pueden ser sigmoidales, pueden ser estas. Pero, y después, en un afloramiento, generalmente nosotros podemos tener diaclasas sistemáticas y no sistemáticas. Y después tenemos otro sistema de diaclasa, por ejemplo, que están conformadas acá como esta, que se les llama irregular. Y estos sistemas de diaclasas columnares generalmente se producen en rocas ígneas o rocas efusivas que cristalizan rápidamente en superficie o a cierta profundidad. Entonces generan cuerpos columnares que conforman, esos cuerpos columnares están formados por la intersección de familias de diaclasa. Y en las rocas ígneas, por ejemplo, generalmente las diaclasas son no sistemáticas, pero en los granitoides, en las migmatitas, pero a veces cerca de la superficie se producen diaclasas paralelas a la superficie topográfica que se llaman diaclasas de foliación. Bueno. Entonces, acá tenemos este esquema, por ejemplo, muestra relaciones temporales. Nosotros no vamos a analizar, simplemente les quiero mostrar. Entonces, las diaclasas, esas que de color gris claro, generalmente esas son las maestras. Y las diaclasas que están en oscuro son las diaclasas cruzadas. Las diaclasas esas maestras, generalmente no hablé acerca de la importancia de las diaclasas, pero las diaclasas pueden tener importancia, por ejemplo, en circulación de fluidos, puede ser agua, puede ser petróleo, puede ser gas. Entonces, y producen permeabilidad y porosidad en la roca. Entonces, los fluidos se pueden mover a través de esas diaclasas maestras y permite una circulación rápida. También pueden ser fluidos termales, todas esas cosas. Entonces, pero tienen que estar abiertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes habrán escuchado ahora hablar de los sistemas o los yacimientos no convencionales de petróleo como Vaca Muerta. Realmente ahí se producen una serie de fracturas hidráulicas con agua y también va acompañado de un material que hace de sostén de las paredes para que las paredes no se cierren después del impacto hidráulico, y entonces se generan estas fracturas a lo largo de un cuerpo sedimentario que tiene petróleo y que no lo puede expulsar. Entonces permite de esa manera una recuperación de los hidrocarburos. Entonces esa recuperación puede ser, generalmente puede ser líquida, pero también puede ser gaseosa. Entonces
y eso se rompe. Y acá hay mucho estudio con el círculo de Moore, con ensayos triaxiales, todo eso. O sea que es bastante interesante el estudio de esa creación de fracturas hidráulicas en la explotación de yacimientos de petróleo. Pero no todo es así beneficioso con respecto a las diaclasas. A veces, generalmente, se entierran residuos peligrosos, que pueden ser biológicos, que pueden ser eh, residuos eh, radioactivos o que contaminan. Entonces, cuando hay diaclasas, generalmente estas maestras permiten que se comuniquen con la superficie, entonces contaminan el medio ambiente. Y estas diaclasas también, por ejemplo, cuando se hacen fundaciones de edificios, se hacen túneles, se hacen puentes, se hacen presas, también juegan un papel importante. Entonces, hay que estudiar este tipo de diaclasas. Entonces, volvemos un ratito acá, aunque con esta figura nosotros podemos tener un juego. Yo había dicho que a veces las diaclasas se presentan en grupos que son paralelas y conforman una familia. Entonces, cuando uno hace un estudio de diaclasa, hace una colección de datos de orientación de las diaclasas. Como la diaclasa es un plano, se orienta en el espacio con rumbo, buzamiento y dirección de buzamiento, con esas tres cosas. Igual un plano estratigráfico es un plano estructural. Entonces, y nosotros generalmente las diaclasas, esas maestras pueden ser las diaclasas predominantes. Entonces, nosotros, cuando muchas diaclasas tienen así una orientación similar o parecida, entonces se dice que son las diaclasas prominentes. Y nosotros necesitamos saber cuál es la orientación predominante o prominente de una familia de diaclasas. Entonces necesitamos hacer un estudio estadístico de diaclasa. Entonces, que ese va a ser el motivo de este práctico. Entonces, muchos datos de diaclasa y nosotros tenemos que tratar de identificar cuál es la orientación predominante de las diaclasas mayoritarias, ¿no? Entonces, para saber, para decir cuál es la orientación principal de un juego de diaclasa. Entonces, acá tenemos una serie de diaclasas que están rellenadas, por ejemplo, por un material claro. Entonces, y estas diaclasas generalmente son esas diaclasas no sistemáticas, porque se cortan, no son paralelas, son irregulares, terminan contra otra. Bueno, ahí se puede ver. Esta aproximadamente tiene algunas que se aproximan, también están rellenas, pero pueden ser diaclasas más paralelas. Entonces, estas pueden ser un grupo de diaclasas sistemáticas, aunque hay algunas no sistemáticas que las están cortando, o estas otras que son irregulares, terminan y todo eso. Entonces, acá por ejemplo tenemos un sistema de diaclasas conformado por dos familias de diaclasas que son ortogonales. Entonces, van generando, el sistema es un sistema ortogonal, porque las diaclasas están generalmente formando un ángulo casi de 90 grados. Bueno, en este otro, acá tenemos la estratificación y todo, y ahí podemos ver todo este cuerpo diaclasado, y acá se alcanza a ver bien cómo las diaclasas son perpendiculares a los planos de estratificación. Entonces, acá hay uno que es predominante, que es este, y ese predomina y atraviesa varios planos de estratificación, otros están contenidos. Por ejemplo, esta va de acá hasta acá, se corre, y no estén desplazadas por fallas, nada. Entonces hay que prestar. Y como ustedes ven, hay innumerables cantidades de diaclasas. Entonces nosotros tenemos que sentarnos con paciencia y tomar muchos datos de diaclasas. Y entonces después le vamos a hacer un tratamiento estadístico de esos datos. Entonces, el tratamiento estadístico se puede hacer mediante las redes estas que son estereográficas, que ya vimos nosotros en el primer práctico. Entonces, esta es la red estereográfica o falsilla de Wolf, y esta es una red estereográfica o falsilla de Smith.
Esta es buena, la de la izquierda, para medir ángulos. Ángulos entre plano, ángulos entre línea y plano. Esta es muy buena y esa van a usar ustedes en mineralogía. En cambio, esta es buena para hacer tratamientos estadísticos de datos. Y difieren, si ustedes ven en el modo de representación, acá estas superficies que puedo hacer con rectangulares, todo, no tienen la misma área, ¿no? Entonces, esa superficie geométrica, esa figura geométrica no tiene la misma área. En cambio, acá todas las figuras geométricas que tengo en esta tienen la misma área, entonces permite un estudio estadístico y que no se distorsionen las cosas espacialmente. Quizás el motivo del práctico que viene sea eso. Pero uno, ejemplo, el anterior permite un estudio estadístico de las diaclasas en el espacio. Es como que permite un estudio tridimensional. En cambio hay otros, como estos gráficos, que permiten un estudio bidimensional. Entonces, solamente se representan datos de orientación, como por ejemplo el rumbo. Entonces, y no permite representar datos de cruzamiento. Entonces son buenos para hacer estudios de diaclasa en los cuales las diaclasas son verticales. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, una manera de representar los datos para estudios estadísticos, uno de ellos es esto que se llama diagrama Rosa. Bueno, gracias por el joven que me dijo que vamos bien. Entonces, y el diagrama Rosa es un gráfico, una red, una grilla, si quieren, una red, ¿no? Conformada por una serie, si ustedes observan acá, una serie de círculos que son concéntricos, o sea, tienen el mismo centro, con distintos radios, nada más se van conformando los círculos. Y el primer, el círculo que está en el centro, a ese le vamos a llamar radio unidad. Entonces, y cada círculo sucesivo es una unidad de radio más grande que la anterior. Que este es una unidad más grande que el primero. Este es una unidad más grande que este. Este es una unidad más grande que el otro. Bueno, y esos círculos concéntricos están sobreimpuestos sobre un juego de líneas radiales que están distribuidas así, con intervalos de 5 grados acá, ¿no? Y esos radios, entonces, generan sectores de círculo que se llaman intervalos de clase, ¿no? No sé bien cómo traducirlo, clase interválica, pero bueno, intervalos de clase, que están espaciados cada 5 grados. O sea que los intervalos de clase están espaciados cada 5 grados. Entonces, en la periferia de esto, yo puedo marcar los rumbos de la diaclase, ¿no? Acá en la periferia de esto. Entonces, cuando yo tengo una diaclasa que, por ejemplo, se orienta hacia los 90 grados, entonces la diaclasa estaría en esta posición, así, ¿no? Orientada. Pero si fuera 88, estaría acá, estaría dentro de un intervalo de clase, ¿no? En esta posición. Entonces, en la periferia, los rumbos de la diaclase. Y como esto generalmente yo decía que es un tratamiento estadístico, estamos tratando en este caso, del ejemplo específico con 143 datos. Entonces, si ustedes ven, yo tengo un eje coordenado, ¿no es cierto? Una abscisa y una ordenada. La ordenada va de 00 a 180. Entonces, cada unidad de radio de estos círculos representa un número de diaclasa. Generalmente ese número de diaclasa al modo, frecuentemente cada radio representa un número de diaclasa de 1 o 2. ¿Y cuál es el objetivo de elegir? Entonces, a lo largo del radio norte-sur se colocan
los números de diaclasa. El primer radio supongamos que elijamos 2. Entonces hasta el puntito este hay 2 diaclasas, hasta este hay 4, hasta este hay 6, hasta este 8, 10, 12, 14. Entonces, sí, puede ser 1, puede ser más. ¿Y qué me va a condicionar ese valor? Porque ese valor va a estar condicionado cuando esta de diagrama o diagrama de diaclasa rosa se llama, esta red o diagrama rosa, generalmente hay un diagrama estándar que tiene 20 centímetros de diámetro. Entonces, lo que se busca es que darle un valor de un número de diaclasa al primer diámetro, de tal manera que la diaclasa más prominente, la que predomina, la más numerosa, pueda ser representado en una red estándar que no supere los 20 centímetros de diámetro. Entonces, si mi red o mi representación supera los 20, tengo que volver a hacer los cálculos para de tal manera que el radio unidad represente y agregar un número más de diaclasa. ¿Está claro o no? O sea, la- o sea, el diagrama de Rosa no es estándar, ¿es eso lo que dice? O sea, El diagrama de Rosa tiene una dimensión de 20 centímetros de diámetro. Suponete que yo trate 500 diaclasas y entonces, y que tenga las diaclasas predominantes sean 40, que sea. Entonces, si yo le doy 1 a esto, entonces voy a tener un diámetro de esta grilla muy grande. Entonces, este tiene que valer más de una. Supongamos, dos. decir que valga 2. Claro, y que no supere 20 centímetros de diámetro. Cuando las diaclasas prominentes, yo puedo tener 500 diaclasas, pero las prominentes pueden ser de 40. Entonces, si tengo 10 centímetros de diámetro, a este le tendré a 4, para que la más prominente me quede, cuando llegue a 40, me quede en esta posición. Puedo darle 5, para que quede adentro también. No sé si me entendés. O sea, nosotros, o sea, no es una medida establecida, digamos, del círculo. Nosotros hagamos, ¿sería? Claro, claro. Porque esto, ¿sabes qué? Lo que busca es, lo que nosotros buscamos en estas representaciones es encontrar cuál es la diaclasa que predomina. Por eso dice la predominante. Entonces, la diaclasa predominante nos va a dar la orientación de esa familia. O sea, las diaclasas no están todas orientadas en la misma posición. Por eso dice que son subparalelas. Entonces, se pueden desviar unos cuantos grados con respecto al rumbo predominante para un lado o para otro. Suponete que yo tengo un rumbo predominante de 90, pero las otras diaclasas pueden estar comprendidas. Acá tengo 10, 20, 30. Pueden estar de 60 y para este lado pueden tener 100, 110, 120. O sea, pueden estar entre 60 y 120. Pero las predominantes están acá. ¿Me entendés? ¿Me Las entienden? predominantes serían donde hay mayor número que no. Claro, las que tienen mayor número, las que tienen mayor continuidad, todos son las diaclasas que, que uno ve con, generalmente pueden ser las más largas. Hay una serie de cosas. La longitud de las diaclasas, por ejemplo, puede ser de varios metros. Y a veces, cuando uno habla de tamaño de la diaclasa, por ejemplo, la diaclasa es un plano, pero para decir tamaño hablo de la superficie. Ese plano tiene una superficie, o sea que me da una determinada área. Las diaclasas más grandes tienen áreas de muchos metros cuadrados, de cientos de miles de metros cuadrados. Cuando esa diaclasa se intersecta con la Tierra, genera una longitud. Y entonces, esa longitud me da como que hay una relación directa entre el tamaño de la diaclasa y esa longitud.
y puede haber muchas de clase. Entonces, yo me tengo que sentar con paciencia. Generalmente para estudiar la diaclasa, yo trazo como una línea que, entre dos puntos que abarca todo el afloramiento, y entonces voy viendo todas las diaclasas que cruzan esa línea y le voy tomando datos de orientación de esas diaclasas, de lo que yo pueda, ¿no? Entonces, y por eso que es un estudio que tenés que sentarte y que puede ser hasta tedioso. O sea, hacer una longitud de 20 metros y tomar la orientación de todas las diaclasas que están en esos 20 metros lleva un buen tiempo. Tenés que llevar un asiento bien cómodo para que no te duela después. Bueno, entonces, y este es otro tipo de diagrama que es similar al anterior, diagrama Rosa, ¿no? Es igual al diagrama Rosa, pero en este caso se hace con un sistema coordenado vertical y horizontal. En la horizontal están ubicados los rumbos, pero solamente si ustedes se fijan, acá está el norte, y hacia el este tengo 0,90 y hacia el oeste tengo 2,70. Y en la ordenada tengo el número de diaclasas, el N es 143. Si ustedes comparan, por ejemplo, este diagrama Rosa con el otro, que son de los mismos datos de diaclasa, nosotros podemos ver que tenemos una diaclasa predominante en la dirección aproximadamente 0,20, ¿no? Con respecto al norte, o 200. Entonces, porque como el rumbo no tiene un sentido, generalmente estos diagramas se representan. Una vuelta que nosotros ubicamos el dato, lo colocamos también a lo largo del diámetro, o sea, lo colocamos en 0,20 y lo colocamos en 200. Entonces este es el rumbo de la diaclasa dominante. Y después tenemos acá otro rumbo de la diaclasa predominante. Entonces, si uno mira este ángulo y estas son diaclasas prácticamente ortogonales, porque si yo hago una línea así y la corto con esta, prácticamente forma 90 grados. Pero después hay un pico también intermedio. O sea, acá podemos decir que hay 13 familias. Una sería esta, la otra esta, y una tercera con menos representación, que sería esta. Las diaclasas y el ángulo con que se cortan lo puedo medir acá. Sería de acá hasta que llegue hasta esta posición, lo puedo medir por la periferia. O sea, cuántos grados hay de ese ángulo diedro. O sea, acá el ángulo diedro entre las principales es aproximadamente 90. Y en este es un poco menos. Y entonces, los diagramas Rosa nos permiten rápidamente saber cuál es la orientación de esas diaclasas prominentes. Y generalmente cuando uno va haciendo, supongamos que tenga un radio de unidad, que mida 2 diaclasas y tenga 10 diaclasas, norte 0,3, supongamos. Entonces, yo por acá tengo 2, 4, 6, 8, 10. Entonces acá tengo 10. Profe, Sí, queda menos de un minuto, se corta este Zoom y volvemos al mismo. bueno, gracias. Gracias. Entonces, una vuelta que uno marca esto, hace un sector de círculo igual que una pizza o una porción de torta. Entonces, y lo rellena. Si tenía 2, 4, 6, 8, 10 y tiene 0,03, acá en 10 hago una porción de torta o de pizza y la relleno de color negro, así como está esta grisácea. Y de esa manera voy haciendo todos los diagramitas, todo esto. Y lo mismo, bueno, en el cambio acá voy colocando la orientación y cuántas diaclasas. Acá uno alcanza a ver, ¿ven? Acá hay lo mismo de hace rato. Podemos ver esto.
Eh, vamos acá. Entonces, Señor profe. bueno, entonces, ¿me escuchan, no? Sí se escucha, profe. Bueno, entonces, después lo voy a explicar cómo es un poquito mejor. Y entonces, este es el diagrama que estábamos teniendo, este es más sencillo, tal vez más familiar para ustedes, pero ahora también quiero que hagan uno de estos diagramas. Esto es, ¿no? Y el diagrama sale así como muy irregular y todo eso. Hay una manera de representar este mismo diagrama, pero se llama una media aritmética móvil, una media móvil. Entonces, y, y generalmente para hacer una media móvil, tengo que representar la diaclasa. Por ejemplo, puedo hacer un pedacito de esto nada más, ¿no? Y entonces representar acá espaciados cada grado. Entonces, ¿no? Cada 001, 002, 03. Entonces voy contando las diaclasas, o en esta posición me voy a situar en el norte. Entonces, supongamos que cada una de estas cositas, de estas separaciones, valga un grado. Este sea 0,1, 0,1, 0,2, 0,03, bueno, así. Entonces, la media móvil hace, voy a contar todas las diaclasas, acá me voy a centrar, en el norte. Voy a contar todas las diaclasas que hay hasta que llegue a 0,5, para este lado. Le voy a sumar todas las diaclasas que se encuentran a la izquierda, también en 5 grados, ¿no? Este va a ser 359, 358, 357, 356, 355. Suma todas las diaclasas, las divido por 10 y después coloco un puntito. Entonces, voy a colocar un puntito y esto me va a salir como una curva más suave. Y no así como escalonada, como está acá. Entonces va a ser una curva con mayor suavidad. Y eso se llama la media móvil, ¿sí? Entonces, bueno, sigamos con nuestras cosillas. Y entonces, acá, por ejemplo, no sé qué representa esto, pero está hecho con un, con un diagrama rosa, y acá podemos ver que hay una orientación predominante que es este-oeste, donde se encuentran el mayor número de diaclasas, y después hay una secundaria que tiene una orientación oeste-oeste. Entonces, y acá están representando los planos. Entonces, la falla, esto puede ser para cualquier cosa, pero la falla también es una fractura. Entonces, por lo tanto, los diagramas rosa pueden ser usados para fractura. También pueden ser usados para encontrar la orientación que sería una línea de corriente. Acá tenemos también una falla aparentemente y innumerables posiciones de muestreo de las fracturas. Entonces podemos ver cómo se van orientando. En este caso podrían ser estrías o lo que ustedes quieran. Entonces vamos viendo cómo va variando a lo largo de la traza de ese elemento estructural la orientación predominante. Este es otro también, pero esto, la computadora, por ejemplo, Tomás podría hacer en la clase que viene, bueno, tal vez una representación de los diagramas rosas con los datos, hay que incluirlo, y esto se hace prácticamente instantáneamente. Y lo que nos lleva mucho tiempo es incorporar los datos, pero ustedes tienen que tratar de hacer uno generalmente manualmente para entender de qué se trata. Este es un diagrama también similar, este es tridimensional, que está usando la red estereográfica, y acá los círculos estos rojos representan las diaclasas predominantes en el medio. Este tiene muchas diaclasas predominantes, entonces después yo puedo saber cuál es la orientación. Y acá lo tengo, cuál es la orientación aproximada de la orientación
orientación del rumbo también de esa diaclase en un diagrama ROS. Este es un diagrama eso representando esa red de Smith. Entonces, y estos puntos rojos representan el polo del plano. Entonces, y esas son las diaclasas predominantes. Esas diaclasas predominantes tendrían esta orientación aproximadamente. Esto está casi horizontal, la diaclase estaría casi en la vertical, así. Ahí. Y esta otra también está casi horizontal, la diaclase está en esta posición. ¿Sí? Acá están los datos, ¿eh? Creo que... No dice, lamentablemente. Entonces, acá tengo el diagrama ese bendito rosa. Entonces, lo podemos copiar, ¿no? Y llevarlo a... Lo voy a copiar. Yo tengo esto, si quieren, antes de copiarlo, miremos esto que yo había hecho en la red. Entonces, acá en rojo están los diámetros este-oeste y norte-sur. Dicen que acá hay un numerito, ¿ven? 1, 2, eso están representando el radio unidad. En este caso marco una diaclasa, 2 diaclasas, 3, 4, 5, 6, 7. Y acá están colocados los rumbos de la diaclasa, solamente en la parte superior. Pero yo podría continuar, y si tengo una diaclasa, supongamos 0,20, ¿no? O 0,22 por acá, si yo la continúo por acá, sigue por esta posición y sale acá. Entonces puedo hacer un diagrama rosa simétrico. Entonces, esto sería para que ustedes vayan contando el número de diaclasas y haciendo esos sectores de círculos parecidos, como yo comentaba, a alguna comida que se va cortando en porciones de círculo, ¿no? Entonces, y este es el diagrama. Por favor, ¿me puedo pedir un favor? Que la persona esta que están conectadas, si pudieran apagar la cámara, porque me tapan las cosas y no puedo describir. Bueno, muchas gracias. Entonces, y este sería para el histograma, ¿no? Puede ser también, ¿sí? Bueno, salgo un segundito, voy a copiar esto y lo voy a llevar a... voy a sí, 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 se usa hoja de calcar. Necesito que usen hoja de calcar. Y la hoja de calcar se coloca encima de esto, y entonces generalmente a la red, tanto a la red esta como a la red estereográfica, en la parte de atrás de la red van a colocar cintas adhesivas, varias cruzadas así, para que el agujero de la red del diagrama de Rosa no se agrande. Entonces, y se puede trabajar con más precisión. Entonces, supongamos que yo tenga, acá voy a colocar, y que tenga, entonces esto tiene 1, 2, 3. Dígame un rumbo y deme un número de diaclase. Pero tiene que ser menos de 7, ¿no? Porque entonces, si me dan un rumbo, cualquiera que a ustedes les guste, yo doy 1. Y después... ¿Por qué? Para,
vos vas a tener, suponete, 30, 40 valores de mediciones del rumbo. Vas a tener un número. Entonces, Haríamos el y, predominante, ¿sabes? y entonces, claro, tratamos de ver cuál es el predominante. Entonces, vos vas a contar, suponete que entre 0,75 y 0,60, ¿no? Entre, entre 0, entre 0,60 grados, ¿no? Y 0,70 grados, ¿no? Hay 6 de clase, ¿no? 6 de clase. Entonces, n es igual a 6. A 6. Entonces, y vamos a marcar una más. Y que entre 0,55 y 0,60 grados, ahí el n es igual a 4. Y no sé qué me preguntaba. 4. Entonces, ¿cómo voy a hacer yo? Entonces, en esto voy a colocar, voy a marcar en azul, por ejemplo. Entonces, entre, después voy a llenar con niña, ¿no? Entonces, entre 0,60 y 0,70 estaría, no, pero acá me equivoqué. Esperen un segundito. Acá tiene que ser en 0,65. Bueno, espérame un segundito, ya te digo. Entonces, este va a ser 0,65, ¿sí? Este que está acá. Pero corrijo rápido porque si no, después lo borro. 0,65 grados. 0,70. Vamos a poner encima de esto. No queda prolijo, pero está. Bueno, entonces este es 0,65. Y esos intervalos de 5 grados que me estás preguntando, ¿no? Un intervalo voy a hacer en esta parte. Entonces, un intervalo de 5 grados, y por ejemplo, esto que está acá, me pongo en el centro acá. Y ese es un intervalo de 5 grados. Ese es un intervalo de 5 grados. ¿Y cuánto vale ese intervalo? Acá tengo 180, 190, 200, 205, 210. Entonces, el, el primero, entonces, 190, 200, 205. Ese vale 205. Un poquito más chica la letra. Ese vale 205. Este que está acá.
y el sí vale 210. En este caso. ¿Ese puede ir en cualquier lugar o por qué lo hizo en el sudoeste, digamos? No, que esto va desde 0 a tengo 90, 0,90, 100, 110, 120, 130. En realidad si yo a 210 le resto 180, también lo tengo acá. Porque el rumbo tiene dos direcciones. Simplemente hice así porque la señorita me preguntó cuál era el intervalo. Cuando yo esté trabajando con las diaclasas, a esto tengo que colocar en el lugar que corresponde. Ah, claro. Bueno, entonces, acá tengo 0,65 tiene 6 diaclasas. Entonces, 0,65, ¿no?, se encuentra en esta posición. Súmenme a 0,65, 180, si alguien tiene una calculadora ahí, a mano. Hágame el favor. Va a tener 5 puntos más para el parcial. ¿Cuánto? 145. No, ya no me ubica. Pero el número de clase ahí es 6, ¿no? Claro. Entonces, sí, esperando un segundito, estoy haciendo eso. Entonces, bueno, si querés voy a borrar para. Entonces, 6 diaclasas. Está bien lo que me está diciendo, yo simplemente le iba a poner en el intervalo, pero hay que hacer como vos me estás diciendo. Entonces, ese sería el número de diaclasas en ese intervalo. Y después acá, ¿no? Y entonces, vamos a borrar el otro. ¿Cuánto me dijiste que era el ángulo? Por favor, si le sumábamos a 245. Entonces, acá tengo 210, 220, 230, 240. Acá, 240, 210, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 245. Ahí. Puedo representar con todo el diámetro así. 245 y el otro sería 5 más, ¿no? 250. Ahí. Entonces, ahí voy a dibujar un sector de círculo. Acá le voy a hacer de esto. Y después lo mismo a este. Y después todo el interior lo pinto de... Todo el interior lo pinto de color. ¿Está? De azul o negro, como ustedes quieran. Entonces la otra era 0,55, 0,60, 4. 0,55, 0,60, 4. Entonces, esa estaría ubicada en el intervalo este 0,55, 0,60, 4. Entonces, 4 diaclasas se encuentran acá. Ahí. Y acá. Y bueno, después ustedes lo hacen pasar para el otro lugar. Entonces, y después tengo que pintarlo a esto, ¿no? Resulta, bueno, ¿saben qué? Estoy como ahí.
Bueno, entonces, ¿y qué tengo que hacer? Yo cuando a mí me van a dar una serie me van a dar una tabla con todas las clases. Y entonces yo tengo que hacer, no sé si lo podré correr acá, a ver qué hay abajo. No es que, ¿sabes qué? Se representan en esos sectores de círculo, como vos me estabas diciendo hace rato. O sea, que cuando hay dos, tenés que contar dos. Por más que sean, suponete, bueno, hago eso que me estás preguntando. Si hubiese dos diaclasas, suponete en esta dirección, ¿no? Acá, dos diaclasas en esta dirección. Entonces, lo que yo tengo que hacer es representar la diaclasa. Tengo que salir de acá. Por más que tengan el mismo valor, la represento ahí. Y tengo las dos. ¿Entendés o no? Por más que tengan el mismo valor. O sea, contás las dos y las pones ahí en ese sector, en ese intervalo. Acá dice intervalo de clase, la colocás en el intervalo de clase. Los más conflictivos son los que caen acá, en los límites. Lo podés contar para acá o lo podés contar para el otro lado. Los que caen en el medio, eso no viene bien. Mira, vamos a ver un segundito al práctico y entonces cuando nosotros tenemos el práctico es una tabla como esta que está acá. Si quieren la copio y la llevo para allá, no sé. Veamos si lo puedo copiar. No sé cómo lo puedo copiar. Bueno, entonces, únicamente que copie todo y lo lleve a... No está hecha como y después a ver si lo puedo llevar. ¿Verdad? Bueno, en realidad no voy a copiar. Lo que vos tenés acá, estos son rumbos de las diaclasas. Entonces, suponete que vos querés contar cuántas diaclasas hay entre 357 está entre 350, 355 y 360. ¿Estás de acuerdo o no? La señorita esta me preguntó. Sí, profe. Entonces vos tenés que contar cuántas diaclasas hay en esa clase intervalo, en el intervalo de clase. 357, acá tengo una. Voy bajando. Acá tengo dos. ¿No? Dos, acá no hay ninguno. Acá tengo tres. Sigo contando, acá no hay ninguno. Tres. Acá hay cuatro. Acá hay cinco. Y 5, 6, acá hay 7, 8, 9 y acá hay 10. ¿Estás de acuerdo conmigo o no? Entonces son 10 de a clase. El N es 10 de a clase. Entonces, vos tenés que elegir acá, si querés, dejo de compartir, ¿no? Y entonces,
Así es. Entonces, acá. Pero ahora necesitamos, acá vamos a poner 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, esa la vamos a cambiar, ¿no? Porque si no, no puedo representar. Necesito un círculo más. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10. Entonces, esto va a quedar representado así. Si querés voy a pasar para este lado, para que vean también que se puede pasar, que es simétrico, se pasa hasta esa posición. Entonces después me vengo así, pongo ahí, hago esto, y acá, ahí. Entonces ahí tengo las 10 de clase. Mírame acá. Bueno, entienden, ¿no? ¿Se entendió? Sí, profe, se entiende. Ah, no, perdón. Perdón. No. ¿Saben qué? Me equivoqué. Esperen un segundito. Me equivoqué. Es 0,55. Era 0,5. ¿Cuánto? 3,57. Acá está eso. Me equivoqué. Entonces, 2, 4, 6, 8, 10. Acá está. Me equivoqué recién. Nadie se dio cuenta. Estas orientaciones. Vea, tengo 350, 355, 360. ¿Está o no? Profe. Había hecho en una posición errónea. Lo hice a propósito, pensando que estaba atento. Hice para salvar la situación. Y entonces, en esta posición va. No, porque si la hago a la derecha, estaría entre 0,0 y 0,05. ¿Y qué me preguntabas recién? Sí, 0,04. Entonces está entre 0,0 y 0,05. Entonces hay un solo dato. Si lo marco, que esto va a valer 2, 4, 6, 8, 10, entonces esto lo voy a marcar desde acá, desde la mitad aproximadamente, así, chiquitito, y voy a pasar hasta la otra mitad, ahí. Y este sería el sector de círculo ese. Todo se pinta igual que los más grandes. ¿No? Así. Ahí. O sea que, ¿ves que lo marqué ahí? Fíjate que marques desde el medio para adentro. Es que hay uno solo, digamos, un solo dato. Y tenés un solo dato, como si estos son 2, 4, 6, 8, 10, un solo dato queda en el medio. Si tenés 3, estaría acá. 2, entre 2 y 4, 3 sería en el medio. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, entonces dejamos recuerden esto, ¿no? De que marqué acá 0,55 y 3,60. Eran 10 de clase. Entonces, dejamos de compartir y vamos al Power, un segundito, que ahí tengo, entonces, en el...
Entonces, para esto, porque necesito, entonces con esto daríamos finalizada la clase, ¿sí? Entonces, hago ustedes van a hacer solito ese gráfico que le había comentado de la guía móvil, hagan un pedacito para ver cómo se hace simplemente. Y dejar algunos datos. Si quieren esto voy a dejar acá. Entonces, elimino y acá pego. Entonces, esto lo vamos a poner acá. Entonces, ese de que me estabas diciendo 0.55, que eran 10 datos, 360, entonces ese lo tengo acá. Fíjate que acá tengo, acá voy a hacer conecte ya. Observan, esperame un segundito, voy a colocar una regla para ver en qué posición estoy, porque si no, no puedo hacerlo. Entonces, 0.55 estaría aproximadamente ahí. Acá, y son 10 de clase. 10 de clases estarían acá en 300, 208, 208, 208. Entonces, eso se representaría así. Este representado es. Y después el que vos me dijiste de una diaclasa entre. Perdón, es que me equivoqué acá. Perdón un segundito. Esta posición está. Entre 0.55 y 0.60. Y 10 diaclasa estarían aproximadamente. Ahí. Y después me dijiste que había una entre 0 y 0.4, sería 0.5. Entonces una en esa que me estás diciendo sería así hasta la mitad. Subo hasta 1 y ahí paro. Y así voy contando todas las diaclasas, las voy agrupando y voy viendo este gráfico. ¿Me entendido? Y para la media móvil esa que le estoy diciendo, hagan un pedacito nomás de este gráfico. Y entonces, pero en vez de acaban de 10 en 10, en el gráfico que ustedes hagan de 1 en 1. ¿No? ¿Y qué van a hacer? Ustedes se van a situar acá en esta posición, supongamos, ¿no? Y van a contar cuántas diaclasas hay en 5 grados a la derecha y 5 grados a la izquierda. Entonces, una vuelta que cuenten cuántas diaclasas hay desde 359, 358, 57, 56, de 355 que vendría acá hasta 005, que estaría ubicado acá, cuentan el número de diaclasas, la dividen por 10 y supongamos que sean que haya 7 diaclasas. Entonces, ustedes van a ir y van a colocar las 7 diaclasas, van a hacer un puntito nada más. Entonces, hay 7 diaclasas, entonces voy a hacer un puntito acá donde está 360.
sé cómo colocar esto. 60, ¿no? Y donde está el valor de 7, que está acá aproximadamente, y ahí pongo un punto. Y entonces van colocando puntitos y van a tener otro puntito por acá, otro por allá, ¿sí? Y entonces después unen todos los puntitos, ¿no? Y entonces determinan una curva más suave. Así. Ya no va a ser una curva como la otra, que son como escalonadas. Entonces vamos a hacer una curva de esta manera. Claro, en función de la diáfana, ¿no? Entonces, eso se llama media móvil en inglés, que es para suavizar la información y dicen que queda mejor. Bueno, ¿está o no? ¿Alguna pregunta? ¿Con qué duda? Del trabajo práctico. Bueno, ¿en qué duda? ¿Qué duda tenés? Puede trabajo práctico, punto 1C. Profe, quedan 2 minutos. Se corta vamos a otro Zoom o lo resuelve aquí. Sí. Bueno, no, terminamos ahí nomás. ¿Cuál de los gráficos que represento es más fácil de interpretar? Te está preguntando eso, porque acá tenés que hacer un gráfico rosa y un gráfico de eso, histograma, y después compararlo y ver cuál es más fácil para vos. Claro, pero los dos gráficos los hacemos en base a los datos que nos dan ahí, digamos. Claro, con estos datos que están acá. Profe, ¿y el histograma sería el que tiene las líneas suavizadas o el otro? El primero es el que hizo con rectángulo, y el otro es un gráfico suavizado que se llama media móvil. Es una parte del práctico, ¿no? Bueno, pero quiero que aprendan porque que se hace también ese gráfico. Al menos Media móvil intenten. lo hacemos con 5 grados de cada lado, ¿no? Claro, suman la cantidad de clases que hay en esos 10 grados, la dividen por 10 y lo representan como un puntito. Un pedacito hagan del gráfico para ver cómo se trabaja. En donde dice realizar un histograma utilizando un intervalo de 1 grado, eso sería en el eje de Ese sería el móvil. Ese sería la media móvil. Ese con el intervalo de 1 grado. ¿Está? Ese es para el móvil. Bueno, ¿escuchan o no? Bueno, sí, bueno, que tengan un buen día y espero que hayan entendido. Y disfruten el Día del Trabajador también, porque estudiar es como un trabajo peor todavía. Bueno, profe, gracias. Sí, hay que trabajar. Hay que estudiar a cualquier hora, a cualquier día, lo que sea. Profe, Gracias, feliz profe. día. Feliz día de trabajador para mañana. Chao. Gracias, profe. Día, profe. Gracias, profe. Feliz día. Gracias, profe. Hasta Feliz día luego. del grupo también por el día del trabajador. Bueno, gracias. Para ustedes.